Sí, muy buenas tardes. En estos momentos vamos a empezar a hablar sobre una pequeña cápsula, una capsulita que hemos titulado La importancia de los nombres hebreos en la comprensión de la Biblia. En el mundo tenemos millones de idiomas, hay muchos idiomas. Los idiomas tradicionales se crean en base a la práctica o a las costumbres de los pueblos. Hay otros idiomas ideográficos, como es el caso, por ejemplo, del japonés y del chino, del coreano, en que cada símbolo, cada carácter, cada palabra representa en sí lo que está descrito, o sea, idiomas ideográficos. Ahora bien, el idioma hebreo es el idioma de Dios. En el idioma hebreo hay tantos códigos ocultos que lo hace totalmente interesante. En las palabras hebreas, por ejemplo, de una palabra, dentro de las letras de una misma palabra, se forman otras palabras, las cuales están asociadas a la palabra principal. Muchas veces, en una oración, tomando la primera letra de cada palabra, se esconden códigos. A veces, en la última letra de cada palabra. Muchas veces en el idioma hebreo, en la forma de cada letra, representan datos importantes. Y también el valor numérico o gematría. Por ejemplo, en la gematría, si yo en hebreo digo mano, la palabra mano en el idioma hebreo es la palabra yad. La palabra yad está representada por dos letras, la yod y la dalet. En la gematría, la yod equivale a 10 y la dalet equivale a 4. Entonces, si usted suma 10 más 4, le da 14. Si usted ve su mano, estos 4 dedos, cada uno de ellos tiene 3 falanges. 4 por 3, 12. El pulgar tiene 2, son 14. Es decir, que mano tiene 14 falanges. Pero si ahora ese valor numérico de 14 usted lo reduce en la gematría a un solo valor, en este caso 14 tiene 1 más 4 da 5. Entonces, yad tiene dos valores numéricos, 14 y 5, que es algo que tiene 14 falanges y que tiene 5 dedos. Así de sencillo y de interesante es el idioma hebreo. Usted dice, por ejemplo, Adam. Adam significa humanidad o ser humano. La palabra Adam viene de la palabra Adamá, y Adamá es tierra, pero del Edén. Pero también la palabra Adam tiene dos partes, la A o Aleph, que representa a Dios, y la palabra Dam, que significa sangre. Entonces, nos vemos que el ser humano está compuesto de una parte que viene de Dios y otra parte que viene de sangre, de ser humano. Así como cada palabra define la estructura. Usted busca, por ejemplo, la palabra Israel. La palabra Israel, la primera letra, la Yod, representa a Isaac y a Jacob. La S representa a Sara. La Reish representa a Rivka y a Rachel. La Aleph representa a Abraham y la Lamed o la L representa a Lea. O sea que Israel es un acrónimo donde están representados los 3 patriarcas, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, y las 4 matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Así de sencillo. Solamente interpretamos la parte donde nos dice que también Israel viene a la palabra y, que como yo y Sara luchar contra él, contra Elohim o con Elohim. Pero también la palabra Israel, la primera letra, la Yod, es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y la última, la L, Israel, es la Lamed, y la Lamed es la letra más grande del alfabeto hebreo. Lo que nos está diciendo que de un pueblo pequeño saldrá una nación poderosa. O sea que los nombres en hebreo, cada nombre representa el carácter de esa persona o el destino profético. Por lo tanto, se pierde mucho en la esencia cuando nosotros traducimos los nombres del hebreo a nuestros idiomas.
Por ejemplo, si usted dice, como dice en Mateo 1, al final, que darás a luz un hijo, le llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo, salvará a la humanidad. Jesús, la palabra Jesús en español no tiene ningún tipo de relación con salvación. Pero si nos vamos al idioma hebreo, te va a decir Yeshua, viene del verbo yashar, que significa salvar. Yeshua sería salvador. Entonces sí, va a decir, bueno, que él se llamará Salvador porque salvará a su pueblo. O si en vez de decir Yeshua, diría Yahoshua, que viene de Yahweh, Yahweh salva. Así de sencillo. Sí. Entonces, cada palabra nos ayuda a identificar en el idioma hebreo. Si yo digo, por ejemplo, Salomón en español tampoco me está diciendo nada. En hebreo diría Shelomó. La palabra Shelomó tiene la misma raíz que la palabra Shalom. Y la palabra Shalom en hebreo significa paz. Y por eso se caracterizó el reinado de Salomón, porque hubo paz. Si yo, por ejemplo, digo la palabra Belén no me está diciendo nada en español. Pero si yo en vez de decir Belén, lo busco en hebreo, donde es Beit Lehem, que está formado de Beit, que es un constructo de Bait. Bait es casa, Beit es casa de. Entonces Beit y la palabra Lehem significa pan. Es decir, cuando yo digo Beit Lehem, que en español es traducido por Belén, estoy diciendo casa de pan. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿dónde nació el pan de vida? En ese lugar. Si, por ejemplo, yo hablo de Marta y María, que la Biblia me dice que eran de Betania, la palabra Betania no me dice nada en español. Sin embargo, en hebreo, la palabra Betania viene de Beit, que ya dijimos que es casa de, y Ania, que es pobreza. Entonces, me está diciendo que Betania sería la casa o la región o la aldea pobre. Posiblemente estuvieran ahí viviendo los esenios. O sea, como ustedes ven, cada palabra en el idioma hebreo tiene su significado importante. Por lo tanto, ha sido un grave error en la Biblia, en otras cosas, traducir los nombres hebreos a otros idiomas, porque se pierde gran parte de la esencia y nos olvidamos en sí. O sea, nos perdemos en cuanto a la comprensión en sí de la Biblia. Voy, por ejemplo, a poner hoy aquí un pequeño ejemplo de un libro de la Biblia, en este caso un libro pequeño, el libro de Ruth, para que ustedes vean cómo cómo cada personaje representan el carácter o el destino profético de esos pueblos. Por ejemplo, los primeros personajes que aparecen en el libro de Ruth es Noemí y Elimelech. Noemí, que realmente en hebreo es Naomi, la palabra Naomi viene de la palabra hebrea Naim, y la palabra Naim significa agradable. O sea, cuando yo hablo de Naomi, que en español se dice Noemí, estoy hablando de un ser agradable. El esposo de Noemí o de Naomi se llamaba Elimelech. La palabra Elimelech en hebreo viene de El, que es la forma corta de Elohim, es decir, de Dios. Luego el Eli es el posesivo. Eli es mi Dios. Y Melech es rey. Es decir, cuando yo digo Elimelech, estoy diciendo mi Dios rey. ¿Qué está diciendo? ¿Cuándo se escribió el libro de Ruth? En el periodo de los jueces. Todavía en Israel no existían la monarquía. Él estaba ya profetizando que su Dios, que su rey era Dios. Elimelech y Naomi tuvieron dos hijos. Uno se llamaba Mahlón, el otro se llamaba Quilión. Estoy hablando de los nombres en hebreo. El nombre Mahlón, uno de los hijos de Elimelech y de Naomi, viene del verbo jalá, que quiere decir él se enfermó. Ahora, yo le pregunto, ¿qué le pasó a él que se murió? El otro personaje, el otro hijo de Elimelech y de Naomi era Quilión. Quilión viene del verbo calá,
que significa en hebreo desapareció, o sea que murió. O sea que ya con mencionar los dos nombres en hebreo de estos dos personajes, vemos qué pasó con ellos, ya proféticamente que murieron. De tal manera que entonces Orfa y Ruth quedaron viudas. Estas dos, Orfa, que en hebreo es Orpá, y Orpá viene de la palabra Oref, y la palabra Oref significa nuca o cervix, que es como un hebraísmo decir que le dio la nuca. En español diríamos que le dio la espalda, que eso fue lo que hizo Orfa, que le dio la espalda, se fue. Seguimos con otro. Queremos decir que del libro de Ruth, aquí tenemos que darle méritos en estos nombres a la profesora Belkis Rogovsky, que fue mi profesora del Instituto de Estudios Bíblicos de Israel, una rama de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde nos instruyó bastante en cuanto a la etimología de los nombres. La palabra Ruth, otro personaje importante de este libro, la más importante persona, viene de la palabra rea, y la palabra rea significa prójimo. De ahí viene Reut, que significa amistad. Con el tiempo desapareció de esta letra la letra Ain, y ya en vez de decirse Reut, decimos Ruth, que quiere decir amistosa. El último personaje aquí en el libro de Ruth es Boaz. En español decimos Boaz. Boaz viene de Bo, que quiere decir en él, y Oz, fuerza o coraje, es decir, en él la fuerza o el coraje. Como vemos, realmente lo importante del idioma hebreo en cuanto a los nombres. Así es que los agnósticos, los escépticos, los ateos, la única explicación que dan es que dicen, bueno, esto no pudo haber sido así, de que se cumpliera proféticamente cada característica de cada nombre. Por lo tanto, nosotros creemos que eso es una historia que se armó después que pasaron estos acontecimientos. Ahora bien, yo le pregunto a ustedes, busquen por ejemplo el nombre de Ruth. Dijimos que aquí que Ruth es amistosa. Piensen en 10 Ruth, y yo estoy firmemente convencido, firmemente seguro, que de 10 Ruth, usted va a ver que 7 u 8 de esas 10 Ruth son muchachas extrovertidas, amistosas. Entonces ahí no sé cómo los agnósticos, los escépticos podrán justificar entonces, porque si antes de nacer vemos o ya viviendo una Ruth, vemos la característica de ella. Así es que lo vamos a dejar ahí, esta pequeña cápsula sobre importancia de los nombres hebreos. Es un tema apasionante, tendríamos que durar varias horas hablando de este tema tan importante que es el idioma hebreo. Así es que el Señor le continúe bendiciendo. Espero que esta pequeña cápsula les sirva de algún tipo de interés para todas aquellas personas que le están escuchando en estos momentos y aquellos que la van a escuchar. Así que les deseamos bendiciones a cada uno de ustedes y que el propósito de Dios se cumpla en su vida hoy, mañana y siempre. Amén. Shalom.